Da igual de la condición que seamos, da igual lo que hagamos, siempre tenemos la radio. Y le damos credibilidad. El otro día lo hablaba con uno de nuestros invitados. Es el medio al que ustedes le dan más credibilidad y es verdad. Es el medio que va con menos guiones y con menos parafernalia y es más verdad. Gracias por estar ahí, por escuchar la radio. Hoy nos están siguiendo muchísimo y tiene mucho que ver que vuelvo a tener a mi lado al investigador privado y amigo Juan de Dios. ¿Cómo se manipula a los medios de comunicación? ¿Cómo se manipula a los periodistas? Nos lo va a contar. Un aplauso para él. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, bien, esto surgió el comentario que estuvimos haciendo de noticias últimamente que estaban saliendo sobre la contratación de detectives privados por organismos oficiales, que bueno, ha llamado mucho la atención porque es muy raro que se hagan públicas, aunque de vez en cuando pues salen noticias de este tipo, ¿no? Cada vez más, pues porque ya comentamos la semana pasada que en estos momentos el problema de las bajas es brutal. Ahora hace un rato he llamado al despacho y me dicen que bueno, una empresa que desconocía que podría contratar detectives, pues bueno, nos va a pedir presupuesto porque de 20 y tantos trabajadores tiene a 8 o 9 de baja, ¿no? Y desconocía que con detectives privados podía solucionar parte del problema, que es con la vigilancia de aquellos que bueno, que estén fingiendo una situación de baja. Bueno, pues bien, ¿qué ocurre con este tipo de noticias? Que bueno, pues determinados grupos empresariales o determinadas entidades pues empiezan a filtrar noticias curiosas que a nosotros, bueno, pues muchos compañeros se quejan de que salgan de esa forma porque de alguna forma es alertar a los malos. A los malos, claro. Porque claro, el avisar de que se va a sacar un concurso para contratar detectives para vigilar a la gente que está de baja, lo que hace es que nos dificulta muchas veces el trabajo, porque algunos optan por darse de alta, con lo cual ya no tienes esa fuente de ingresos, y otros, pues lógicamente, extreman las precauciones para no ser detectados, ¿no? Pero el caso más grande de manipulación que vivimos, todo el gremio de detectives privados de manipulación, no de la prensa en definitiva, sino de utilización torticera de la prensa fue, no sé si os acordáis, de aquella campaña que empezó a salir en prensa diciendo que, además muy agresiva, diciendo que las empresas iban a contratar detectives para vigilar a los que trabajaban con el modelo de teletrabajo, ¿no? Sí. Y fue una cosa muy curiosa porque empezaron a salir noticias en todos los medios y los primeros sorprendimos éramos nosotros, porque nosotros tenemos canales de comunicación, los colegios de detectives, las asociaciones, los grupos de WhatsApp, y enseguida empezaron los teléfonos a arder y a decirnos, oye, ¿cuántos temas tienes tú de teletrabajo? Dice, yo 0. Ninguno. El otro, ¿cuántos temas has hecho tú? Dice, yo 0. A lo mejor 1. Dice, pero 1 que me ha entrado antes de esta campaña. Entonces, claro, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que las empresas grandes, normalmente las del IBEX 35 y las grandes constructoras, empresas muy potentes que tienen mucho personal, habían dado instrucciones. Luego efectivamente así ha sido, porque prácticamente no hemos hecho temas de este tipo, muy poquitos, anecdóticos. Habían dado instrucciones de extender ese bulo para meter miedo al personal. Fue muy descarado, ¿no? Es un caso claro de que esas empresas tienen acciones en los grupos periodísticos, sobre todo no como esta radio, que no tiene ningún patrón al que servir y por tanto dice lo que le da la gana, nuestra amiga Marina. Pero hay empresas que se deben a capital privado, que bueno, pues que está para la voz de su amo, claro. Muy descarado. Entonces, sí, ¿qué ocurre? Claro. Que claro, entonces empezaron a emitir ese tipo de comentarios. Decir, no, y entonces yo me acuerdo que a mí me llamaron, yo fui de los pioneros que me llamaron para televisión, de esos momentos en los cuales para comentarlo, y claro, se quedaron estupefactos cuando les dije, esto es mentira. O sea, esto, claro, dije, ¿cómo?
Pero sí, y ya balbuceaba, digo, esto es mentira, estáis intentando, mira, lo único que estáis intentando es ser voceros de una amenaza, así lo dije, sí. Ser voceros de una amenaza, porque además me llamaron en un telediario de las 9 de la noche y tal, y dije, estáis siendo utilizados por todo el sistema, de la patronal y tal, para meter miedo a los trabajadores, para que aquellos, como empezó a ponerse de moda el tema del teletrabajo a raíz de la pandemia, pues entonces dijeron, y entonces el que estaba teletrabajando se asomaba a la ventana, miraba a un tío ahí que estaba leyendo el periódico, bueno, lo de leer el periódico ya pasa de moda, o viendo el móvil, y decían, ese debe ser un detective. Una gafa de sol con el agujero ahí en el S. El periódico con 2 agujeros en los ojos. Claro, y entonces sospechaban de cualquiera. El papel para los ojos. Y me decían, yo tuve llamadas de gente que conozco que hace teletrabajo que me decía, oye, no me vigilarás y tal. Digo, mira, no hagan ni caso, porque eso es todo mentira. O sea, eso es un rollo que se han lanzado para teneros acojonados. Y que no pidáis el teletrabajo. Claro, y entonces, porque además hay sistemas electrónicos perfectamente, ya luego se han diseñado, los programas tienen sistemas. Mi hija, por ejemplo, la que está en Bruselas, hace mucho teletrabajo y entonces están muy controlados. Cuando abre el ordenador, cuando lo cierra, cuando se conecta, tiempo de conexión, la cámara y tal, y en cualquier momento puede aparecer el jefe, oye, ¿cómo va la cosa? Y claro. Si estás ahí tirándote por una tirolina o... Estás en el sofá viendo la película pues con un cubo de palomitas, entonces, pues no. Hay mecanismos. Entonces, ese tipo de manipulaciones, ¿qué ha ocurrido? Ahora mismo estamos asistiendo a otro fenómeno muy parecido. No sé si os acordáis que en verano, todos los veranos, sale la campaña de que, ojo con las fiestas ilegales, porque va a haber detectives infiltrados en las fiestas y van a tal. Luego al final sí que efectivamente ha habido contratación, pero claro, ¿qué ocurre? Que nosotros no queremos que se dé publicidad a eso. ¿Por qué? Pues porque, claro, ya sospechan de cualquiera. Entras en una discoteca con una riñonera y te están observando y pides una tónica y no pides un gin tonic, ya los de seguridad... chungo, este tío no me gusta porque tal, porque entonces no nos hace gracia ese tipo de comentarios, porque si tú vas de infiltrado lo tienes. ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, otra sonda que están lanzando, que luego se traduce en algunos sitios, sí que efectivamente en algunos sitios se contratan, pero no es lo que hay. Por ejemplo, se ha empezado campaña con el tema de los taxis. El Consell Insular de Mallorca va a lanzar a 1.000 detectives, mentira, pues a lo mejor hay 4 en todas las islas, o sea, no pueden mandar a 1.000, para cazar a todos los falsos taxistas, los taxis piratas en la isla, claro. Eso, y bueno, vamos a ver, y ahí a lo mejor en las islas te puedo decir que en Ibiza no hay ninguno, en Palma hay 4, y en Menorca creo que hay 1, entonces claro, digo, vía libre para la 1.000 detectives. ¿Qué es lo que hace? Que efectivamente el taxista pirata diga, hostia, claro, yo no sé si este que se ha subido es detective o no es detective, y entonces algunos hacen... Entonces, esa campaña, que además a nosotros nos perjudica porque claro, la cobertura que te tiene que dar el anonimato de ese tipo de cosas, pues nos hace que tal. Entonces, que la gente esté alerta. Claro, ahora por ejemplo, la campaña que va a salir un concurso. ¿Qué ocurre? Que sale un concurso. Este fenómeno del utilizar a la prensa, a los medios de comunicación por parte de las grandes patronales es muy curioso. Sale en un pueblo que contratan detectives. Han salido un par de noticias en Coslada, en un par de ayuntamientos. Claro, para nosotros eso es fatal. ¿Por qué? Porque si tú dices que públicamente pues, va a haber 300 detectives, que en el pueblo no hay nada más que 2 o 1, para controlar a todos los trabajadores del ayuntamiento de Coslada, ¿qué tal? En los que están de baja, pues claro, más de uno que va ahí cojeando, porque sí que está de verdad el tío chungo, pues el tío se da de alta, el otro tal, porque lo que hacen es meter miedo y a nosotros estropearnos el trabajo, porque entonces muchos de esos, los golfos de verdad, pues nos lo ponen más difícil a la hora de detectarlo, ¿no? Entonces, son esas campañas, por ejemplo, ahora se están lanzando las campañas. Yo tengo un amigo que su hermano está en una ITV y claro, está asustado porque ya se han lanzado noticias de que los detectives privados van a vigilar a los empleados de las ITVs. Claro, están todos acojonados porque ya desconfían de cualquiera que está parado con un perro en la calle y tal. Digo, mira, no.
Eso no funciona así. El tío no lo va a saber. O sea, un tío con un perro ahí no lo va a saber y no funcionamos así. Ni gabardina ni nada de eso, ¿no? Lo que me genera curiosidad es otra noticia. Que en vez de decir que van a haber inspecciones de trabajo como amenaza, eso se ve que no. No, porque ya saben que no. No funciona. No cuela, ¿no? Eso no. Pero si hablan de investigadores privados, seguro que vienen. Entonces, claro, si fuera verdad todo eso que está saliendo, de hecho no damos abasto, necesitaríamos 10.000 detectives más, porque claro... Dice, leí otra noticia, dice, ansiedad y dolor de espalda son las principales causas de las incapacidades temporales, por ejemplo, en Salamanca. Y dice la noticia, las mutuas refuerzan el control de las bajas con detectives privados. Todo mentira. O sea, absolutamente, o sea, todo mentira, porque es que además esta mañana lo comentábamos y nos partíamos de risa en los grupos de WhatsApp mientras estábamos de vigilancia. Yo esta mañana estaba en un sitio, en un pueblo, más muy cercano al tuyo, cazando a uno que está trabajando en el negocio de la mujer mientras está de baja. Luego ya ha ido un empleado de los nuestros, le ha grabado con cámara oculta, le ha atendido perfectamente sin ningún problema, mañana irá otro, lo atenderá perfectamente. Pero no lo diga. Y a la tercera que vaya con cámara oculta, pues nos lo vamos a cargar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tremendo. Lanzan ese bulo, las mutuas, ¿para qué? Para que refuerzan el control de las bajas con detectives todo privados. Mentira, yo te lo voy a explicar, pues muy fácil. Las mutuas son entidades de derecho público. ¿Qué quiere decir? Que están intervenidas por el Estado. Entonces, al estar intervenidas por el Estado, sacan los concursos una vez al año. Y sacar el concurso, además los concursos de la mutua son ridículos. Yo de hecho llegué a trabajar para 7 mutuas en Valencia cuando las mutuas eran entidades privadas, estaban controladas por la patronal. Luego hubo una modificación en la época de Zapatero, en la que Zapatero introdujo que la mayoría, la mitad más uno, es del Estado y de los sindicatos, y entonces ya son de derecho público. ¿Eso qué implica? Que tiene que salir un concurso. Yo os puedo decir que los concursos son ridículos. O sea, no se combate el fraude, las mutuas las están engañando todos. De hecho, hay alguna mutua que no contrata detectives porque considera que, no es porque sea útil, porque además era una con la que yo tenía una exclusiva y trabajaba a tope, considera que necesitaría contratar tantos que es una tontería tirar el dinero para 4. ¿Por qué? Porque el propio Estado les limita por presupuesto la contratación de detectives, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Dice, mira, como nos limitan la contratación, vamos a soltar el bulo de que las mutuas refuerzan. Todo mentira, porque de hecho ahora mismo no hay ningún concurso de ninguna mutua. O sea, esa noticia es tan falsa como que no hay ningún concurso de ninguna. O sea, entonces, además te lo diría, o sea, entonces ¿qué ocurre? Que es otro bulo que se lanza para que los cojos, los mancos, los que se lo hacen y tal, pues se recuperen, y esto es como si fuese una visita a Lourdes, ¿no? O sea, un intento de recuperación. Entonces, claro, nosotros estamos cabreados porque decimos, es mentira, pero si no hay ninguna, no ha salido ninguna licitación de ninguna mutua en estos momentos, ¿no? Lo de las ITV, Andalucía sacó un concurso de las ITV para hacerlo, y entonces ¿qué ocurre? Que entonces sale lo de las ITV de toda España van a vigilar a los trabajadores. Esto es mentira, es lo mismo que lo del teletrabajo. Nos vamos ya, que precisamente hablando de taxis, que ha mencionado usted los taxistas, vamos a hablar con los taxistas que tienen una protesta y van a ejercer su derecho en nuestros micrófonos. Pregúntales a los taxistas cómo tienen el tema de los taxis piratas, porque hay sitios en Palma, los detectives privados han hecho muy buen trabajo, y hasta el punto de que algún compañero ha tenido problemas porque cuando han detectado algo raro, pues les han intentado agredir. Los piratas son muy violentos, muy violentos. Si tiene tiempo y se puede quedar, se queda con los taxistas. Bien, sí. Pues, nada, es un poquito. Entran, sí, me quedo, y podemos hablar de los piratas en el sector del taxis. Nos vamos a publicidad y volvemos con los taxistas. Confía en